Arrancamos. Buenas noches. Como les dije la clase pasada y la introductoria, quien tuvo contabilidad quizás en el secundario, por ahí, esta clase le va a parecer un tanto aburrida o de repaso. La clase, o por lo menos la materia, se centra para que ustedes logren interpretar lo que es a fin de cuenta un estado contable y para qué sirve. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora, a ver, está ahí, es el proceso, ¿sí?, de la registración contable. Nos vamos a centrar en el proceso. Si bien ustedes el día de mañana no van a hacer un proceso, no van a hacer la contabilidad, no la van a registrar, no la van a llevar adelante, la van a leer, es importante de que por lo menos puedan entender cómo llegan a esos datos contables y ustedes obviamente aprender a leerlo, ¿sí? Nadie va a poder activar mi cámara y micrófono porque generalmente son más de 80 y es un problema cuando alguien se cuelga y hace ruido y demás. Entonces, cualquier consulta la pueden hacer por el chat. El proceso de la registración contable nace con lo que podemos llamar, ¿sí?, la actividad comercial o el hecho económico. ¿Qué quiere decir? Que solamente se registran un hecho económico o actividad comercial. ¿Sí? Si hay el ejemplo más sencillo que encuentro siempre es, si hay un movimiento de mercadería, ¿sí?, del depósito al salón de ventas, eso no se registra. Solamente se registra cuando tenemos, ¿sí?, actividades comerciales. Solamente se registra la actividad comercial. Ahora, ¿quiénes llevan contabilidad? La contabilidad la pueden llevar, sí, tanto las personas físicas, o mejor dicho, las personas humanas, o la pueden llevar las personas jurídicas. Ahora, recordando que la contabilidad sí es una técnica que nos permite, ¿sí?, la toma de decisiones, lo que nos interesa en este momento es saber quién está obligado a llevar, ¿sí?, registros contables. El que está obligado a llevar registro contable es solamente la persona jurídica. La persona humana no está obligada a llevar contabilidad. Si ustedes recuerdan o piensan cuál de sus parientes lleva contabilidad, seguramente no van a encontrar que una persona física lleve contabilidad, solamente las personas jurídicas. Ahora, ¿por qué la contabilidad también es importante para las personas físicas? Es importante para las personas físicas, ¿por qué? Porque si usted el día de mañana tienen que salir a rematar bienes de una persona física, lo que van a tener que hacer es un inventario. Y el inventario, ¿sí?, obviamente, nace de la contabilidad. Entonces, de ahí donde entender la contabilidad sirve, tanto para personas jurídicas, que es obligatorio, como para personas físicas, que no es obligatorio, pero en algunos casos lo vamos a tener que hacer igual. ¿Por qué? Porque la contabilidad nos va a determinar cuál es la cantidad de bienes o inventarios que puede tener una persona a los fines del remate. ¿Vamos bien hasta ahí con la clase? ¿Se va entendiendo? Perfecto. Bueno, por ejemplo, las consultas de fecha de exámenes, las consultas, no sé, otra más, de los micrófonos, y eso ya lo dije. Todas esas consultas tranquilamente, si quieren, les pido por favor que la hagan en el foro, digamos. Cosa que en la clase veamos tema académico, y si ustedes escriben en el foro esa consulta, yo tranquilamente las puedo responder. Eso es para que agarremos dinámica. Bien. Ahora, el hecho económico que el hecho económico que habíamos descrito recién,
Cuando sucede, nace lo que se llama una documentación respaldatoria. Un documento de respaldo. El documento de respaldo por cual ¿sí? Se va a guiar el 90% de la contabilidad, tiende a ser la factura. La factura tiene dos formas, la factura duplicado y la factura original. Generalmente, cuando yo voy y compro, me dan una factura original. Cuando yo vendo, doy la original y me quedo el duplicado. ¿Sí? Pero lo que importa es la factura. Dentro de las actividades comerciales o hechos económicos, los más comunes van a ser la compra y la venta, ¿sí? El pago y el cobro. Entonces, de esa forma van a ser las actividades que generalmente una empresa tiende, ¿sí? a tener. Van a ver que en los ejercicios prácticos, si alguien se detuvo a ver algún ejercicio práctico, son más de 10 operaciones. No son más de 10 operaciones, perdón. Pero si ustedes lo llevan a la vida real, van a ver qué tan lejos queda, porque cuántas ventas puede tener un supermercado, o un negocio, o un kiosco, o una empresa. Y quizás más de 100 al día. Entonces serían 100 registros contables diarios. Ahora, una vez ¿sí? que tenemos ese documento de respaldo, con el documento de respaldo procedemos a cargar ¿sí? el registro en el libro diario. Este registro en el libro diario sí es obligatorio. Una vez que tenemos el registro en el libro diario, pasamos al libro mayor. El libro mayor no es obligatorio en la contabilidad, es optativo. Pero generalmente lo hacemos porque la información que da el libro mayor es buena, ¿sí? Pedagógicamente, insisto, pedagógicamente, la forma que ustedes aprenden la contabilidad, en el tercer paso hacemos el balance de sumas y saldos. Este balance de sumas y saldos también es optativo, no es obligatorio, ¿sí? Pero es mucho más fácil hacer un balance de sumas y saldos para que ustedes entiendan la totalidad de la contabilidad. Y por último, si pasamos al estado de situación patrimonial y al estado de resultados. Estos sí son obligatorios. En el medio van a ver que nosotros ¿sí? usamos como cálculo de aproximamiento o como cálculo de tener en cuenta si lo que estamos haciendo es correcto o no, usamos la ecuación dinámica patrimonial. La ecuación dinámica patrimonial, la escribo ahora, es hacer activo más pérdidas, va a ser igual al pasivo más patrimonio neto más ganancia. Esto lo hacemos cuando terminamos de hacer el balance de sumas y saldo. Simplemente a los fines de tener como una medida de saber si lo que estamos haciendo no está bien. Perfecto. La dinámica que aparece, fíjense que en el módulo es otra, porque simplemente que yo aquí lo que estoy haciendo es despejar la pérdida y despejar la ganancia. Fíjense exactamente, yo lo que hago es despejar la pérdida y despejar la ganancia. Y ahora le cuento por qué. Pérdida y ganancia, ¿sí? Y ganancia son cuentas, ¿sí? de resultado. Las cuentas de resultado afectan al patrimonio de la empresa, porque si yo gano, el patrimonio aumenta, y si yo pierdo, el patrimonio disminuye, ¿sí? Pero van a ver que esta ecuación termina siendo un poco más sencilla. ¿Va bien hasta ahí? No hay preguntas, Emiliano, no se puede levantar la mano. Bien, perfecto.
Bien. Vamos a ver. Cuando nosotros queremos comprender, ¿sí?, cuál es la estructura de una empresa, ¿sí?, lo que dibujamos generalmente es un estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial es un estado estático, es un estado, podemos decir, es cómo se encuentra la empresa hoy, qué es lo que tiene la empresa. ¿Y qué es lo que tiene la empresa? La empresa puede tener. Por un lado, ¿sí?, va a tener el activo, que es el conjunto de bienes y derechos, ¿sí?, y por otro lado va a tener el pasivo y va a tener el patrimonio neto. El pasivo son las deudas y obligaciones que posee la empresa. Y el patrimonio neto podemos decir que es la propiedad neta. A mis activos le saco las deudas, o mejor dicho, pago todas mis deudas y lo que me queda es el patrimonio neto. El patrimonio neto al inicio, es el capital de la empresa, es con lo que arrancan los propietarios, ¿sí? El activo a su vez se divide en dos, se divide en activo corriente y se divide en activo no corriente. Y el pasivo tiene el mismo juego, se divide en corriente y no corriente. ¿Cuál es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo no corriente? El pasivo no corriente es lo que llamamos el activo inmovilizado. Es aquellos bienes o derechos que generalmente tienden a permanecer en la empresa por el periodo mayor de un año. Y el corriente es aquello que tiende a permanecer en el periodo menor de un año. ¿Qué decimos que es que tiende a permanecer? A modo de ejemplo, una empresa que compra una camioneta, si la va a vender a la camioneta o va a cambiar la camioneta en el periodo menor de un año, es difícil, son bienes que permanecen en la empresa más de un año. Ahora, la mercadería, por ejemplo, que sería activo corriente, ¿permanece en la empresa por el periodo mayor de un año? No. La idea es que la mercadería tenga una rotación mayor. ¿Sí? Va de nuevo. El activo corriente es aquel que permanece en la empresa en el periodo menor de un año. Por ejemplo, la mercadería, ¿sí? El dinero en efectivo también iría ahí. Deudores por ventas, o sea que yo venda crédito y venda a cobrar a 30 días. Son todos conceptos que se quedarían, ¿sí?, en el activo corriente. Ahí sí estoy grabando, así que sí estoy grabando, Mariana. El activo no corriente es aquel que permanece en la empresa en el periodo mayor de un año. Por ejemplo, una maquinaria, un rodado, un inmueble. No es común que una empresa esté un año en un inmueble, al otro año lo venda y se compre otro y vaya cambiando las sedes. Entonces, el tiempo de permanencia de los bienes o derechos es lo que me determina a mí el activo corriente o no corriente. Ahora, el pasivo tiene las mismas diferencias. Aquellas deudas que me son exigibles en el periodo menor un año forman parte del pasivo corriente. Y aquellas deudas que me son exigibles en el periodo mayor un año son las famosas no corrientes. Un ejemplo sencillo sería, yo tengo deudas impositivas, ¿sí? Y de repente hago un plan de pago por esas deudas impositivas. Las 12 primeras cuotas van a ir al pasivo corriente. Y de la tercera cuota, la 13ª cuota en adelante, va a ir al no corriente. ¿Por qué? Porque las 12 primeras son exigibles en el periodo menor de un año. Y la tercera en adelante son exigibles en el periodo mayor de un año. Esa es la diferencia que tenemos cuando hablamos de activo corriente, no corriente, pasivo corriente y no corriente. Fíjense que el patrimonio neto al inicio es el capital, es la propiedad neta, ¿sí? El capital siempre se determina
¿sí? Siempre se determina, vamos a ponerlo completo, siempre se determina, no me deja, a ver así. El capital siempre se determina en el contrato constitutivo. Hay dos tipos de contabilidad. La contabilidad de empresas que están en marcha y la contabilidad de empresas que recién inicia. Acá, en esta materia que es introductoria, hacemos contabilidad de empresas que siempre inician. ¿Qué quiere decir? Que nuestra empresa siempre nace a través de un contrato constitutivo. El contrato constitutivo es una documentación respaldatoria que nos genera siempre el primer asiento contable. Y en el primer asiento contable siempre se calcula y se determina el capital. ¿Y cómo se determina el capital en el primer asiento contable? La fórmula que hacemos es activo menos pasivo es igual al patrimonio neto al inicio, o también llamado capital. ¿Vamos bien hasta ahí? Fíjense que lo que tenemos aquí, ¿sí? En este estado de gestión patrimonial, en la flecha que dibujé, es siempre una igualdad. El activo tiene que ser siempre igual al pasivo más patrimonio neto. El activo tiene que ser siempre igual al pasivo, perdón, más patrimonio neto. Y cuando empecemos a tener, ¿sí? Operaciones de ganancia o de pérdida, nos queda la ecuación anterior, el activo más las pérdidas va a ser igual al pasivo más patrimonio neto más ganancia. La parte de la izquierda del estado de situación patrimonial se denomina estructura de, a ver si puedo bajarla, estructura de inversión. Y la parte, ¿sí? De la derecha del estado de situación patrimonial se denomina estructura de financiamiento. ¿Por qué se llama así? ¿Sí? La inversión, ¿sí? Es la inmovilización de un bien, porque fíjense que lo estamos inmovilizando en no corriente o lo estamos inmovilizando en corriente, con la esperanza de obtener ingresos futuros. O sea, yo inmovilizo mercadería, ¿por qué? Porque yo la voy a vender esperando una rentabilidad, ¿sí? Ahora, si yo inmovilizo maquinario rodado, estoy inmovilizando con la esperanza de producir o que me sirva para generar ganancia. La estructura de financiamiento tiene dos partes. Me puedo financiar con capital propio, o sea, con dinero que ponen los accionistas, o me puedo financiar con deudas con terceros, ¿sí? Pidiendo préstamos al corto plazo o a largo plazo. Ahí vi una pregunta que estaba buena. Pedro me pregunta, ¿qué viene a ser el contrato constitutivo? El contrato constitutivo es el contrato en donde dos personas o más se ponen de acuerdo para constituir una empresa. O sea, se constituye una sociedad bajo los estándares de la ley. Seguramente ya van a tener la materia de contrato y van a ver los tipos de sociedades. Lo más común es que sea una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada. Son las dos más comunes. Entonces, ese es el contrato constitutivo de la empresa, donde nace la empresa y apenas nace ya hay un hecho económico, genera una documentación respaldatoria y por lo tanto va a tener un registro contable. ¿Va bien hasta ahí? ¿Puedo borrar esta partecita? Perfecto. Bien. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿sí? Vamos a escribir acá. Más arriba. Aquí. Generalmente, lo que ustedes van a ver, porque es de forma pedagógica, es una consigna
en la cual en la consigna lo que hace es relatar el hecho económico. En esa consigna donde relato el hecho económico, en la vida real no sucede. En la vida real no le van a decir se constituyó una empresa y se aportó tanto, ¿sí? Porque ahora fíjense cómo va la consigna. Se constituye y se aporta, por ejemplo, 15.000 pesos en efectivo y medio millón en mercadería. En la vida real no van a ver una consigna como esta, ¿sí? Van a ver simplemente el contrato constitutivo. Y en el contrato van a tener que determinar la fecha que se constituyó y cuál es el capital aportado, ¿sí? O sea que esto es pedagógico, pero en la vida real no tiene la consigna, tienen solamente la documentación respaldatoria. Vamos a hacer dos consignas más, por ejemplo, vamos a poner, se abre una cuenta bancaria. Fíjense que los valores que pongo también son irrisorios a los fines de simplemente que entiendan la contabilidad, porque estos valores, obviamente, una empresa al día de hoy se constituye con medio millón en efectivo, mínimo. Sí, Ricardo, buena pregunta. Hay dos tipos de aportes. El aporte en el contrato puede ser en efectivo o puede ser en especie, ¿sí? Si es en efectivo, se tiene que acreditar la tenencia de por lo menos el 25% del capital en efectivo y se lo deposita en el banco. Se lo deposita, el banco determina que esa plata sí existe y a la semana, 2 semanas te la devuelve. Ahora, si fuera un bien registrable, ¿sí? Simplemente con el título, ¿sí? Y la cotización, o mejor dicho, la tasación de ese bien registrable, por ejemplo, si es una casa, se pide una tasación de un martillero que determine el valor probable de realización, o sea, el valor probable de venta. Una vez que se determina, obviamente ya es como que se afianza ese valor. Y también se puede presentar mercaderías y ese tipo de mercadería en especie lo que se hace es, se presenta un certificado del contador público que avala que esa mercadería existe, que vio, que tiene una factura de compra y demás. Ahora, fíjense que acá tenemos tres operaciones, ¿sí? Entonces, lo que podríamos determinar en cada operación es el documento que respalda. En la operación número 1 va a ser el contrato constitutivo. En la operación número 2, ¿sí? Va a ser la boleta de depósito o en su defecto el resumen bancario. Y en la tercera tenemos una factura original. ¿Por qué? Porque es una compra, ¿sí? Entonces pasamos, ¿sí? A realizar el registro del libro diario. El libro diario tiene esta suerte. A ver cómo puedo hacerlo. Ahí mira. El libro diario tiene estas características. Bien. Acá vamos a determinar la variación patrimonial. Generalmente acá se escribe la fecha o número de operación. Bueno, me lo deja ahí, la fecha. Esta columna que ven acá es lo que le llamamos el debe. Y esta columna de acá es lo que le llamamos el haber.
significa variación patrimonial. Acá vamos a ir escribiendo si aumenta el activo, baja el pasivo, etc. ¿Sí? Por ejemplo, consigna, ¿sí? Se constituye una CRL y se aporta 15.000 pesos en efectivo y medio millón en mercadería. ¿Qué variación patrimonial tenemos? Tenemos un aumento del activo, ¿sí? En la cuenta caja, y los aumentos de activo se registran siempre en el debe. Recuerden que la contabilidad es una técnica, no varía, ya que el aumento de activos siempre va en el debe. Si determinan de forma correcta la variación patrimonial, el asiento va a estar siempre determinado de forma correcta. Ahora, también tenemos medio millón de mercadería. Aumenta el activo en la cuenta mercadería y si aumenta el activo, ¿dónde se registra? En el debe. Entonces va por medio millón en el debe. ¿Y qué decíamos siempre? En el asiento número 1, ¿qué cuenta determinamos? El capital. El capital es una cuenta del patrimonio neto. ¿Y cómo se escribe? Se pone A capital. ¿Por qué se escribe ese A? Ese A, ¿sí? Es simplemente un prefijo que se anota solamente para poder leer. Cuando hacemos un asiento contable, siempre van todas las cuentas del debe primero y todas las cuentas, ¿sí?, del haber luego. ¿Y cuál es el capital? Activo menos pasivo. ¿Cuánto es el total de mi activo en este momento? Es de 515.000. Bueno, el pasivo 0 me da mi capital de 550.000. Fíjense que en cada asiento contable, a ustedes tienen que dar una igualdad. Lo del debe siempre tiene que ser igual a lo del haber. Y eso va a ser una premisa o principio de que están por el buen camino, por lo menos. La igualdad del debe y el haber se mantiene en todos los asientos contables. Si la empresa arranca con deudas, por ejemplo, voy a pintar con otro colorcito si quieren, voy a pintar con rojos. Si tuviera deuda la empresa, se registrarían aquí, en el haber, porque el aumento de pasivo va en el haber. Entonces, siempre el debe primero y luego lo del haber. Si el capital va en el patrimonio neto, porque las cuentas del patrimonio neto, o cuando aumenta el patrimonio neto, siempre se registran en el haber. Voy a hacer una cosita, a ver. Oh, está material de estudio. Este, bueno, no puedo borrar. Termino de. Bueno, hago los dos asientos más y le muestro una cosa del módulo, digamos, ¿sí? Para que terminemos, si no, no vamos a terminar nada y me voy a ir de la rama. Bueno, acá generalmente se divide entre un asiento y otro con una línea, digamos, poniendo la fecha. Por ejemplo, se abre una cuenta bancaria depositando, ¿sí? Entonces, vamos a tener un aumento del activo en la cuenta banco, ¿sí? Puede ser banco y en la realidad va el banco, el nombre del banco y el número de cuenta. Acá pueden poner banco macro o banco en general, digamos. El banco aumenta el dinero que tenemos en 5.000. Y tenemos además una disminución del activo en la cuenta caja, porque ahora vamos a tener menos plata en efectivo y más plata en el banco, en 5.000. Y para el asiento número 3 nos indica, se compran bienes de cambio. Los bienes de cambio son los que la empresa se dedica a comprar y vender, o sea que son la mercadería.
aumenta el activo en la cuenta mercadería por 20.000 y me dice que va en cuenta corriente. No es que le haga una transferencia por cuenta corriente. Cuando nosotros decimos cuenta corriente, es el famoso criollo, es el famoso fiado. Me lo está mandando simplemente y me lo agrega a mi cuenta corriente con el proveedor. O sea que yo tengo un aumento del pasivo, un aumento de deuda en este caso. El aumento del pasivo siempre se registra ¿dónde? En el haber. Entonces, a proveedores y vamos a tener 20.000. Ahora leo las preguntas que vi que hay un par. Y eso terminamos el libro diario. Así de sencillo. A ver. Exactamente, ahí veo la pregunta de Ferreira, Ercilia. El patrimonio neto en ese caso, si tuvieras activo y pasivo, sería activo menos pasivo, me daría el patrimonio neto, que es el capital al inicio. Porque cuando nosotros queremos depositar plata en el banco y no tenemos cuenta bancaria, la única forma de hacerlo es llevando plata en efectivo. Entonces, la cuenta en la caja va a disminuir y la cuenta en el banco va a aumentar. Ahora lo vemos con el ejemplo. Fíjense, el libro diario es el que le mostré, nos define el movimiento que tenemos por cada una de las operaciones. El libro mayor se dibuja como una T, que más sencilla la hago, por eso la hago medio prolija nomás, porque es más rápido. Fíjense que tiene esta suerte. Vamos a registrar en el mayor cada uno, ¿sí?, de los movimientos de la cuenta caja. Este es el debe, se mantiene la igualdad siempre, y este es el haber. Fíjense, cuenta caja tiene 15.000 pesos en el debe. Ah, no, sale horrible. Perdón. Tiene 15.000 pesos en el debe. Y también tiene 15.000 pesos en el haber. Entonces, si nosotros hacemos debe menos haber, el saldo de esta cuenta me da que me quedan solamente 10.000 pesos en efectivo. ¿Por qué? Porque inicié con 15, pero deposité 5 al banco. Por lo tanto, me quedan 10.000 pesos en efectivo. Ahí Ercilla me pregunta si el proveedor cobrar intereses. Para que no se mareen, lo explico con el color, vamos a poner verde. Si el proveedor me cobrara intereses, el interés sería una ganancia o sería una pérdida. El interés sería una pérdida, por lo tanto se registraría en el debe. Bien, esa pérdida que se registra en el debe haría que yo al proveedor le pague más. O sea que si la pérdida estaría registrada acá, yo debería sumar la mercadería más el interés que le debo pagar al proveedor y lo sumaría acá. Por ejemplo, si el interés sería, por decir, 2.000 pesos, yo al proveedor le debería registrar en el haber 22.000 pesos porque eso es lo que le voy a terminar pagando al final. Bueno, ahí mira, Victoria me pregunta, ¿el haber es todo lo que sale de la caja? No, no quiero que lo entiendan así y por eso saco esta pantalla y les voy a mostrar la página del módulo que para mí resume la contabilidad de una excelente manera. Si ustedes se van a la página del módulo, a la página número, ahí la ven, ¿no es cierto? A la página número 13, van a poder encontrar, ahí está, lo pongo más grande, fíjense, ¿qué se registra en el debe? En el debe se registra activos iniciales,
aumento de activos, disminución de pasivos o las pérdidas. En el haber, pasivos iniciales, aumento de pasivos, disminución de activos, el patrimonio neto, capital y las ganancias. Entonces, siempre que ustedes indiquen esto es un aumento de activos, va en el debe, esto es una pérdida, va en el debe. Siempre que indiquen esto es un aumento de deuda, va en el haber. Disminuciones de deuda, va en el debe. Entonces, fíjense que al ser una técnica, cuando ustedes empiezan a diferenciar cuál es un activo y cuándo me aumento o me disminuye, automáticamente el registro, no le digo sale solo, pero ya va a estar encaminado siempre. ¿Por qué? Porque siempre las pérdidas van en el debe y las ganancias siempre en el haber. En el momento que ustedes pongan un activo que está aumentando en el debe, en el haber, perdón, está mal. O una pérdida en el haber está mal. ¿Por qué? Porque tienen que encuadrarse siempre acá. Este tiene que ser su machete. No, porque vos fijate, dice, si depositas dinero en una cuenta bancaria, no hay movimiento de ganancia o de pérdida, ¿sí? Vos estás simplemente cambiando un activo por otro activo. Entonces no tenés ganancia o pérdida. Vos estás cambiando un activo que es caja por otro activo que es banco. Tu patrimonio neto, la cantidad de plata que tenés cuantificada, es la misma. Ahora, si vos de repente compraste mercadería por 4 y la vendiste a 6, ahí sí te aumenta. Tenés un aumento de 2.000 pesos. Si vos pagás un alquiler, tenés una pérdida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alquiler se te va a ir plata y ¿qué te entra? Nada, no tenés una variación, lo que llamamos permutativa, como bien dice María Eugenia. Las variaciones permutativas no tenemos ni ganancia ni pérdida. Y las modificativas, sí, es donde me varía la cuantía del patrimonio neto. Bueno, chicos, hasta ahí vamos. Con esa explicación ya pueden empezar a hacer, obviamente, la mayoría de los prácticos y las dudas que tengan. Eh, yo hablando con el micrófono apagado, muy inteligente. El gasto, ¿sí? El alquiler es un gasto porque no te genera nada en contraprestación. Porque vos no pensás que, no, pero necesito el alquiler para poder vender. No, vos cada operación que haces la mirás a esa sola operación. Vos cuando pagás el alquiler, ¿qué beneficio ves? Ninguno, ves simplemente una erogación de dinero. Entonces, la contrapartida de esa erogación de dinero es una pérdida. El impuesto también es una pérdida. Lo pago y tengo una pérdida. Sí, las clases las quiero dar cada 15 días. Así es. Ahora dejo en el foro la fecha de los parciales que me habían preguntado, porque ya las tengo. Bien, sí, ahora lo dejo. Este, Ahí, Guillermo, sí, las cuentas de movimiento se cancelan al cierre, pero no es el objetivo de esta materia terminar viendo cuentas de movimiento, simplemente estático. Sí, 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 a las 20:30. A ver,
Les digo, el parcial es el 22 de septiembre a las 21 horas, el primer parcial, que abarca todas las unidades de contabilidad. El segundo parcial es el jueves 4 de noviembre a las 21 horas también, y abarca todos los temas de administración. Y el recuperatorio es el jueves 11 de noviembre. Claramente recuperan obviamente el examen y los temas que desaprobaron. A ver, ¿qué más preguntan? Sí, el parcial es a 21 horas y se habilita para hacerlo. No dura más que una hora, más o menos. Sí, la idea es que sean a 21 horas a todas. Sí, se aprueba con nota 4. Ahora lo voy a poner ahí. Ahora, no puedo hacer 10 cosas a la vez, pero ya pongo enter. Vamos por acá, primer parcial, primer parcial. Cosa que ya lo vean en la plataforma. Ahí está. Si lo quieren que lo diga de nuevo, es primer parcial, jueves 22 del 9, contabilidad. Segundo parcial, jueves 04 del 9, 21 horas, administración. No dura más de una hora. No usan Excel. Recuerden que usamos la plataforma. O sea que no les puedo tomar un trabajo práctico integral. Sí puedo poner imágenes y ustedes me digan qué es, cómo se calculó, qué significa. Antonio, sí, sí, sí. Después, igual lo podés subir a la plataforma y yo te lo corrijo también. Subirlo al foro y yo te lo corrijo, no hay problema. Pedro, te recomiendo ver la primer clase virtual también, para no repetir todo de nuevo. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, nos estamos encontrando en el foro y dentro de 15 días, o sea, el 8 de septiembre. Esa será la última clase previa al examen. ¿Listo? Sí, están ahí. Hasta luego.